Iború, Boya, Bocheche, Bofolibarifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a esta su comunidad Leva y Solá, la bendición de Oboricha, Obocha, Oboncarano, de Oborumole, me sean siempre con vosotros. Si me estás viendo de mi página de Facebook, dale me gusta, comparte mis vídeos para que la palabra de Ifá sea propagada por el mundo. Y Fauá, también le pido a los que han seguido esta comunidad al principio y a los nuevos, bienvenidos, que es un honor para mí que estén aquí conmigo en esta comunidad, alcanzando el conocimiento de la sabiduría de Ifá. También pueden seguir a mi esposo Bardelé, su canal que tiene contenido religioso, así como sus redes sociales, en su página de Facebook, para la nutrición de nuestro aprendizaje religioso. A los que quieran unirse al canal, pueden unirse al canal, haciendo así un aporte de ayuda a la protección del mismo. Bien, hoy quiero hablar sobre Iobbe, ¿no? Y hacer una profetización sobre Iobbe, sobre este camino. Los que se han pertenecido a esta comunidad desde un principio saben que yo me gusta hablar Ifá por camino y hablar Ifá universalmente. Si bien hay diferentes maneras, porque Ifá dice que se puede interpretar de 20 o de 30 maneras mientras la interpretación sea certera. Ifá es, como yo digo en las clases que yo doy para Babalao y para Iworo y para los religiosos que se quieren acercar a la religión, son como hilos que, guindándole el viento, que el Babalao en su adivinación tiene que saber con la punta de los dedos cuál coger en el momento idóneo de la astralidad de la bajada del cielo de cada uno de ellos, para conformar una salvación, un entendimiento, ¿verdad? Y yo hablo por caminos para generar. ¿Por qué? Porque el camino en sí trae muchas interpretaciones, y esas interpretaciones se derivan en diferentes aspectos de la vida, en diferentes momentos de la vida, en diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? Así como en diferentes géneros, hombre, mujer, niño y cosas así. Yo quiero hablar sobre un camino de Iobbe que fue el nacimiento de Iobbe en la tierra, ¿no? Que dice que estaba casada a Fin, que era la esposa de Orichanlá, y que era un matrimonio que de por sí ya tenían problemas, ¿no? Ya era un matrimonio convulsivo, tenían problemas. Entonces el Ewo, ¿qué cosa es? La prohibición de Orichanlá, ¿qué cosa era? El vino de palma, y el Ewo de Afín era la sal. Entonces mientras el matrimonio, en vez de ir mejorando después del embarazo, la mujer se fue poniendo más convulsiva, más belicosa, más alterada, y el mismo día que la mujer parió no había nada, había escasez en la casa, y entonces Orichanlá salió a tratar de recolectar todo lo que podía para traer de comer, ¿no? Y entonces se demoró mucho porque tuvo que ir aquí, tuvo que ir allá y recolectar ñame. Y entonces cuando regresó a la casa, la mujer a Fin montó un follón tremendo, montó un lío, montó una pelea tremenda, diciendo que la había dejado con un solo día de embarazada, pasando hambre, morir de hambre, ¿no? Y Orichanlá dijo que se había demorado porque estaba tratando de recolectar las cosas. Entonces, en esta furia, de esta velocidad de la Fin, de haberla todo así, cuando Orichanlá sale a dar una vuelta, porque saliendo de ahí fue a jugar a ajedrez, ¿no? Que es como se llama el ajedrez en nuestra religión, con sus amigos. Ella aprovechó y le echó vino de palma para envenenarlo. Y cuando regresa Orichanlá, que se va a dirigir a la sopa, que la va a probar con una concha de mar, que en ese momento la va a probar, el niño ahorita le dice: padre, no bebas esa comida que mi madre te quiso envenenar con vino de palma. Orichanlá, al escuchar esto, cogió. No confundamos a Orichanlá, que es una espiritualidad, como Chanlá, que es un camino batalá, ¿verdad? Femenino. Dos cosas diferentes. Quiero hacer un punto. Orichanlá es una cosa y Ochanlá es otra. Orichanlá es como si fuera una idea que es muy cercana a los Dumares en sí mismo. Y Ochanlá es un camino batalá hembra. Orichanlá, estamos hablando aquí, que es el padre Iobbe. Entonces, ¿qué hizo? Cogió y le preparó una comida a la mujer y le echó sal. Y cuando la mujer regresó, que fue a comer, el bebé Iobbe gritó: madre, no te comas de esa comida porque mi padre le echó sal para envenenarte. Y en eso la mujer empezó a gritar: auxilio, auxilio, vengan a ayudarme, que mi esposo me quiere matar. Se montó un revuelo tremendo y fueron al concilio de las divinidades, que en ese momento le tocaba presidirlo Ogún. Y cada uno contó la historia. Empezó contando a Fin que su esposo la quería matar y que le echó sal, sabiendo que era un Ewo prohibido, envenenatorio para ella, tratando de matarla. Pero que en ese momento su hijo le advirtió. Todas las personas, inclusive hasta la propia Fin y hasta el propio Orichanlá, cuando habló el niño con un solo día nacido, se sintieron sorprendidos. Y imagínense ustedes cómo se sintieron las divinidades cuando dijeron: esta gente que están hablando, un niño con un día de nacido está advirtiendo lo que pasó. La otra vino Orichanlá y advirtió lo mismo, ¿verdad? Y de que él había actuado
en contra de su mujer, porque su mujer primero quiso envenenarlo con vino de Pasmec, por eso había intentado envenenarla con sal. Y en eso todo, se quedó todo el mundo, como todas las divinidades, diciendo, pero esta gente de qué me están contando, y de que un niño de 1 año fue quien los advirtió, ¿no? Y en ese momento habló Baba Iyob y recitó un encantamiento, ¿no? Que quiso decir que aquel que vino a la tierra para salvar a sus padres, ¿verdad? A traer el doble salvamento, y por eso fue bautizado en ese momento como Baba Iyob, aquel que trae el doble salvamento. Bien, quiero hacer una interpretación sobre esta historia y vamos a ir por partes, ¿no? Recordemos que cuando yo interpreto camino, que cuando yo interpreto historia, yo lo interpreto para toda la humanidad. Por supuesto les sirve de regencia a aquellos que son del orden de que estoy hablando, pero yo profetizo Ifá para toda la humanidad, ya que Ifá es para toda la humanidad. Todos los caminos de Ifá y toda la enseñanza de Ifá es para toda la humanidad, que nosotros recorremos los 256 órdenes de Ifá una y otra vez en diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Bien, aquí viene hablando de por sí. Iyob es un orden que contrae problemas para la felicidad matrimonial, ¿verdad? Inclusive Iyob se dice que alcanza la felicidad o la verdadera tranquilidad con el tercer matrimonio. Quien sea Iyob y se haya casado a los 17 años, que ya ha estado con un solo hombre en su vida, ya ha sido feliz, felicidades. Estamos hablando de interpretación. Cuando te dice que se casa al tercer matrimonio, puede ser o interpretarse literalmente, que se debe ser al tercer matrimonio, a la tercera vez que la mujer se casa o que el hombre se casa, que alcanza la felicidad, o también que se debe buscar un entendimiento continuo, ya que trae de por sí una belicosidad tremenda las relaciones sentimentales de Baba Iyob. Aquí también nosotros podemos ver una cosa que yo creo que es una de las cosas principales de esta historia, que es contrarrestar el mal con el mal, y eso es una cosa que nos advierte los Dumares. Los Dumares nos dicen, nosotros los babalaos no debemos echar brujería, ni debemos responder al mal con el mal, porque eso es Abita es aquel rencor que responda al mal con el mal, ¿verdad? Y entonces se dice, ¿cómo nos defendemos? Con el esbo. Esa es la manera de nosotros, porque con el esbo nosotros devolvemos todos aquellos que nos están deseando, pero no caemos en la maldad. Y entonces aquí nosotros podemos ver este tipo de personas, ¿verdad? Y lo podemos ver de parejas, o lo podemos también ver en relaciones de amistades, de relaciones de familia, en relaciones de la vida, que cuando uno le hace una afectación a la otra, esa otra persona quiere hacer otra afectación es doble. Pero en vez de ponerse a pensar lo más sabio, ¿por qué? Porque yo viene hablando sabiduría, entendimiento y cabeza, pero eso es lo más difícil de alcanzar los hijos de este orden, ya que son propicios a la autosuficiencia y son propicios a la vanidad. Repito, no estoy generalizando, todos los otros tienen una cosa positiva y una cosa negativa. Y yo veo lo principal que es humildad y paciencia, ¿verdad? Eso es lo que se debe alcanzar los hijos de Baba Iyob, así como todos los que sean hijos de cualquier otro Omolú, porque eso es una de las cosas principales que nos reivindica Orun y la Ifá, que nosotros debemos alcanzar para lograr la estabilidad en esta vida. Hasta en el Gundamei se dice que el cofre de la riqueza lo abre la benevolencia y la paciencia, ¿verdad? Que es un otro bastante conflictivo. El cofre de la felicidad lo abre, y de la riqueza lo abre la benevolencia y la paciencia. No estoy diciendo que todos los Baba Iyob sean a las 2, o ni que todas las Baba Iyob sean a las 2. Estoy diciendo que eso es lo que más le coge en los ojos. Y hay una cosa aquí que yo siempre digo, que Iyob tiene como si fuera una especie de no de maldición, sino como si fuera una especie de cruz encima, que cuando la persona recibe Iyob, como es un orden de por sí tan característico y tan marcado en Ifá, como lo son todos, pero como un orden que se caracteriza, como es el primer Meji Ifá, y como es el llamado Mesías Ifá, primeramente los padrinos empiezan a darle la espalda por la estupidez de que si es mayor que yo, menor que yo. Aquí nadie es mayor que nadie, ni menos que nadie, ni ninguno del ahijado que pueda traer el ahijado si puede hacer o afectar al padrino, si el padrino toma ¿cómo se dice? Las medidas necesarias, ¿verdad? Porque un daché, cuando se le va a entregar al ahijado el icofafún, la mano de orula, no se le entrega en la mano, se le entrega en el piso, ¿verdad? El propio mismo dormido saché, cuando sale los saché, se da un candelo blanco a la tierra. Cuando sale Odun que hay afectación para el padrino, Orula también te advierte qué tú tienes que hacer para que no te afecte. Pero la opción nunca es alejarte del ahijado,
Esa nunca es la opción. Y eso pasa mucho con Iyob. Ahora, también no solamente habla sobre los padrinos de esta cruz que yo digo que carga sobre Iyob, sino también esto pasa mucho con los MEI y mucho con Ordun reconocidos. Cuando son Ordun reconocidos, que yo repito que todos los Ordun de Ifá tienen la misma valía, pero cuando yo digo que son Ordun reconocidos, son estos Ordun MEI, Ordun que son bastante mencionados. Es que la persona coge una prepotencia en sí, que se le inicia desde el propio cuarto de Ifá, que eso va contrario a lo que se le debe enseñar. Tú eres Iyob, tú eres Oyegumei, tú eres Cheturá, tú eres Turaché, tú eres Gunda Biodé, tú eres Gunda Masá, ¿verdad? No. Lo primero que hay que enseñar es la humildad del Ordun, porque le estamos poniendo a nuestros ahijados una cruz en la cabeza que está yendo contrario hacia donde tiene que ir, ¿verdad? Porque Iyob se pierde en su propia vanidad. O sea, tiene como característica en la tierra perderse en su propia vanidad. Los hijos de Iyob se pierden en su propia vanidad y eso les afecta mucho, y eso sucede mucho con las propias relaciones, no como habla esta historia. Esta historia se puede llevar hasta las relaciones matrimoniales, como habla la historia, se puede profundizar hasta cualquier otro tipo de relaciones. Y Iyob tiene un refrán muy bonito que dice que dos líneas paralelas nunca están destinadas a unirse. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes imponer lo que tú quieres que sea tu manera a los demás. Tú puedes compartir y hacer respetable tu manera, pero también tú tienes que hacer respetable la manera de los demás, porque la diferencia es lo que hace la conyugación y es lo que hace el crecimiento. O sea, las carencias que yo pueda tener, pues mi esposa puede tener esas virtudes, y esas virtudes de mi esposa subsanar o complementarme a mí como avalado y como ser humano y como esposo y como hombre en las carencias que yo tengo, y viceversa. Ahora, si yo quiero que mi esposa sea como yo quiero y que haga lo que yo quiera, o que ella quiera, o que ella quiera que yo haga lo que yo quiera, que sea como yo quiera, ahí entra un tipo de afectación, ¿verdad? Porque eso va a haber eso es una cosa que tiene fecha de caducidad. Mientras más tú azotes el látigo, más fuerza te da para azotarlo. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más una persona le pone pie a la otra, mientras más una persona quiere dominar a la otra, mientras más una persona quiere imponerle sus cosas y sus costumbres y sus manías y sus caprichos a la otra a lo mejor por amor, por necesidad, por cualquier tipo de cosa lo va a aguantar, ¿verdad? Por un lado, aquel que lo está aguantando está haciendo y está viviendo una vida reprimido. Eso va a tener fecha de caducidad, porque va a llegar el momento que va a explotar. Y de la manera que va explotando va a ser positiva. Y la otra persona es que se le está cogiendo más fuerza, porque al ver que tiene más poder y que puede hacer lo que quiere, que puede subyugar a la otra persona de la manera que quiera, lo sigue destruyendo. O sea, la facilidad de azotar con el látigo y de no tener el freno afecta. Aquí también se nos viene hablando, como estaba diciendo, como estaba acabando de decir, de no responder al mal con el mal. Si yo veo que hay una pareja que me afecta, que me saca de quicio, que me hace perder los nervios, que me hace llegar a un extremo que puede ser afectable para mí. Si yo veo que yo tengo un amigo, que tengo inclusive hasta un familiar que me puede traer problemas a mi casa, la manera no es responder el daño que él me hizo con otro daño, para yo ver y disfrutar el daño que yo le hice, para que él responda con otro daño, porque estamos entrando en un círculo vicioso que no trae otra cosa que una belicosidad, como viene hablando esta historia, continua, un bucle, ¿verdad?, de que nosotros mismos nos estamos metiendo y que no tenemos cabeza para salir. Sencillamente se ignora. Orumla nos enseña que la diferencia entre el inteligente y el sabio es que el inteligente, cuando se mete en un problema, sabe salir de él. El sabio se los evita. Y Iyob nos enseña a evitar los problemas, ¿verdad?, con la salvación. A evitar los problemas con la salvación. También aquí Iyob se nos especifica tremendamente lo que viene siendo la divinidad de escuchar la palabra de Orumla, ¿verdad? Aquel que advierte sobre aquello que nos puedan afectar. Las personas se creen que solamente se tienen que consultar cuando están bien. Las personas se creen que solamente se tienen que consultar y ir a donde está Orumla cuando las cosas están malas. Las personas se creen que solamente tienen que ir a donde está Orumla cuando hay una situación de que tiene que salir y que están apurados. No, porque verdaderamente tú no sabes la situación que te puede esperar en el minuto siguiente, posterior a este mismo que estás pasando. Orumla sí. Por eso Orumla te advierte que hagas esto, que hagas aquello, ¿verdad?, para protegerte. Aquí también se nos está hablando cuando hablamos de Baba Iyob, de la necesidad de la comprensión y del diálogo. Y estoy hablando en general, ¿verdad? Los que sean Iyob tienen que ver este vídeo y aplicárselo 10 veces. Pero en general este vídeo es para la humanidad entera. La comprensión del diálogo.
¿verdad? Aquí Orichalá se demoró en regresar a la casa porque estaba buscando, tratar de buscar la mayor cantidad de alimentos posible que quisiera, ¿verdad? Y a fin, en su furia, no le dio tiempo ni de explicarse, sino que sacó una propia conclusión, y esa conclusión partió por la primera y se armó gelengue, ¿verdad? La comprensión del diálogo. Y Dios nos enseña a hablar, a la comunicación. ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué tardaste? Estoy sola, tengo hambre, acabo de parir, tengo un solo día de haber parido a tu hijo. La otra persona le hubiera dicho, mira, porque estaba buscando comida, mira todo lo que pude encontrar, si no me hubiera demorado tanto no hubiéramos tenido comida. Aquí también viene hablando de carencia, ¿verdad? Y es que nuestra religión se basa, y uno de los vamos a decir, el principal factor de nuestra religión es la espiritualidad, la energía, ¿verdad? Nosotros actuamos con energía. La atracción de lo negativo, ¿verdad? La repelemos, ¿verdad? Y buscamos la atracción de lo positivo. Tenemos que evitar constantemente y estar encima de repeler lo negativo. Ahora, si nosotros buscamos una manera siempre de estar en discordia con nosotros mismos o con aquello que nos rodea, nosotros siempre vamos a traer lo negativo, vamos a traer la carencia. Por eso que aquí hay carencia, pero sobre todo hay carencia espiritual, hay carencia interiormente. La persona tiene que autodescubrirse, buscar qué cosa le hace feliz. Porque aquí la persona actuaba con belicosidad, actuaba con agresividad, actuaba con ímpetu, ¿verdad? Porque solamente había furia en ella. Cuando solamente hay furia en nosotros, cuando solamente en nosotros hay enojo, cuando solamente con nosotros hay inconformidad, ¿verdad? Eso no te lleva a alcanzar los bienes, te lleva a alcanzar discusión, tragedia y desagravio. Y Dios a veces nos enseña que nosotros tenemos que utilizar la cabeza nuestra, porque el trabajo más importante que hizo Dios en el cielo fue hacer que Ori en sí misma fuera una divinidad. Entonces, y en el Dibre, Orúmila nos dice que Ori es la única divinidad que nos alcanza, que nos baja, que baja desde el cielo a la tierra y que sube del cielo de la tierra al cielo con nosotros. Tenemos que aprender a escuchar nuestra cabeza, ¿verdad? Y si nuestra cabeza te da el entendimiento de ir a donde está Orúmila, que es quien te sabe y quien te guía y quien te dice lo que tú tienes que hacer para seguir tu camino y para que tu camino sea recto, como dice Iyobbe, tú tienes que seguir a tu cabeza, pero no seguir tus impulsos, no seguir el ego, no seguir a Ori-Ode. Recordemos que está Ori-Ode, que es la cabeza externa, y Ori-Inu, que es la cabeza interna, nuestro destino, en sus diferentes partes, Ori-Apere y así. Hay una cosa principal aquí de Iyobbe que nos enseña este camino, ¿no? Que viene queriendo decir de los milagros que trae nuestra religión. De los milagros que trae consigo el salvamento de Orúmila. Y cuando tú vas a una profundidad más grande de los milagros que trae la misma, ¿verdad? Cuando tú dices, coño, el milagro aquí, para mí, no es que el niño haya hablado. Eso se lleva a interpretación. Yo siempre digo, Paolo tiene que ir a la mayor profundidad que pueda del Odú. Y ahí es donde en la adivinación se encuentra las realidades que van surgiendo y que son para transmitirle a la humanidad. El verdadero milagro aquí es la advertencia, ¿verdad? La advertencia, que se nos advierte de aquello que nos puede destruir, de que esta religión tiene un oráculo vivo, como he dicho en 1000 veces, de que tiene una fe y que tiene unos orichas que nos acompañan a nosotros, que tienen unas energías que nos advierten de las cosas que nos pueden destruir, inclusive nosotros mismos, porque Iyobbe se destruye primero antes que cualquier otra persona. Hay un dicho muy importante que dice que Iyobbe es su propio, carga su propia guadaña, ¿verdad? Y esto no solamente se aplica a Iyobbe, esto se aplica a todos los otros de Ifá. La advertencia que te da Orúmila en la consulta, la advertencia que te da los orishas en los diferentes esboces, la advertencia que te da nuestra religión en los consejos de sabiduría de cómo tú debes actuar, que va de acorde al destino por el cual tú escogiste en el cielo, no perdí, y el cual tú debes desarrollar en la tierra, pero cuando bajaste lo olvidaste. Y sin embargo Orúmila fue testigo de cuando tú lo pediste y cuando se conformó tu cabeza, y es el que te guía. La advertencia es lo que nos evita caer en el barranco, caer en el hueco, caer en situaciones que aunque nos
salgamos de ella, vamos a salir dañados de una manera o de otra. La advertencia de la sabiduría de la palabra de Ifá, la advertencia de la sabiduría de la palabra del padrino, la advertencia de la consulta, la advertencia del esbo, nos evita a nosotros coger por el camino de la pérdida de la vida, como acomodaban los Gunda Masá, que bajaron todos los orichas y todo el mundo iba por el camino y por el sendero de la vida. Y había estaba el sendero de la muerte y Ogún se encaprichó y quiso coger por ahí. Y cuando fueron a decirle a Olofi, Ogún está cogiendo por el sendero de la muerte, Olofi dijo, déjenlo, si no quiere hallar el sentido de la vida, que haya el sentido de la muerte. Entonces nosotros tenemos una religión que nos evita coger el sendero de la muerte. Ahora, si por nuestra propia cabeza, que eso habla mucho y obvio, si por nuestra propia impetuosidad, si por nuestro propio ego, si por nuestro propio capricho nosotros decidimos coger por el sendero de la muerte, nosotros mismos nos estamos condenando. Porque yo digo una y otra vez que aunque nosotros tengamos enemigos en esta vida, que aunque nosotros tengamos personas que nos quieran afectar, por lo menos yo me considero que yo no tengo enemigos. Tengo personas envidiosas, personas que han querido de una manera u otra utilizarme, personas que de una manera u otra yo no les caigo bien. Mi verdadero enemigo en esta vida yo digo que soy yo mismo, porque soy aquel que tengo la capacidad de destruirme o de hacerme mejor cada día, como ser humano y como babalao. Y es verdad que sí que hay personas que tienen enemigos en esta vida, porque en esta casa religiosa se atienden a muchas personas que tienen enemigos y que hay que sacárselos del camino y que hay que vencerlo y cosas así. Pero nuestra cabeza es aquello que más nos puede afectar, así como aquello que más nos puede salvar. Y aquí la enseñanza más importante de esta historia, además de que Iobbe tiene que evitar las relaciones tóxicas, de que Iobbe no puede responder el mal con el mal, de que Iobbe no puede vanagloriarse de las cosas que hace, de que Iobbe no puede buscar en el alarde, ¿verdad? Porque Iobbe lo afecta mucho el alarde, ¿no? Y Iobbe tiene que ser bastante meditado a la hora de hacer las cosas. Y Iobbe tiene que tener cuidado a la hora por ejemplo, de justicia, de cosas, de acusaciones, ¿verdad? No hacerlo a la ligera porque puede ser afectable, puede perder, porque Iobbe tiene una cosa que es muy difícil, ganar cosas judiciales, ganar temas de papeles, ganar cosas, ¿verdad? Y para esto es necesario, que para poder ganar todas estas cosas es necesario el concilio de los abusos, concilio de Orúmila, ¿verdad? Como nace en Fúmbire. Y esto es una cosa tremenda, porque esto es una cosa que nosotros tenemos que recordarle en todos los aspectos. No ser religioso cuando se tiene necesidad. Ser religioso siempre. No se aprende la religión solamente por placer, se aprende la religión por creencia, porque no podemos creer en lo que nosotros no conocemos. No podemos practicar lo que desconocemos, ¿verdad? Y no podemos adorar aquello que no sabemos. Por eso yo siempre desde este canal profetizaré la palabra de Ifá. Llevaré la palabra de Ifá a mis hermanos. A través de mi academia de Ifá, le doy curso a todos aquellos que tengan la voluntad de venir a mí para aprender Ifá. De manera gratuita enseño Ifá cada vez que tengo la oportunidad, aunque tengo muy poco tiempo, pero siempre, como he dicho, la tendré de profetizar la palabra al mundo, porque para mí eso es muy gratificante. Llevarle la sabiduría del conocimiento de Ifá y de Orúmila a la humanidad, ya que nuestra religión te trae la advertencia de protegerte de las negatividades de la vida, de lo que tú pactaste en el cielo, que te afecta aquí en la tierra, y de que cuando tú estés cogiendo por caminos yermos, que no vas a tener agua para poder tomar, de caminos pedregosos que te van a lastimar los pies, de caminos que te van a envolver en tormenta, donde no te vas a poder tener ni siquiera un cobijo donde guardaste, Orúmila te da la advertencia para que no te desvíes hacia esos sitios, y que sigas, como dice Iobbe, un camino recto hacia tu destino y hacia tu salvación. Y por el boya, el bochiché, no fue el balifa.